A ver, vamos a ir esperando unos minutos a que se conecten sus compañeras. Bien, para empezar con el repaso. La mecánica de repaso va a ser, vamos a ir desarrollando algunos temas y las preguntas que están relacionadas a ellas de manera paralela, ¿sí? Tema que desarrollemos, tema que vamos a resolver las preguntas de su manual. A ver. A ver, Angeli, a ver, por acá tengo justo tengo por acá mi registro. Pero vamos a ver. Sí, las tengo acá registradas, Angeli. Acá están tus tareas. Mis buenos días. Tardes, Abigail. Mis, el día viernes, el anterior, hace una semana anterior, he plantado un tomate, mis. ¿Cómo? He plantado las semillas del tomate, he sembrado. Ha sembrado las semillas del tomate. Sí, mis. Listo, vamos a empezar a compartir pantalla. Bien, chicos, entonces ahora sí vamos a empezar con el repaso, ¿sí? Vamos a empezar entonces, a ver qué pasó. Y vamos a empezar recordando el reino monera, ¿no es cierto? Cuando hablamos de reino monera, acuérdense, hablamos del reino que se encuentra formado por ¿quiénes? Por las bacterias y por las cianobacterias, ¿listo? ¿Qué características tenía este reino? Lo primero es que ellos son procariotas, ¿no? Vamos a ver que dentro de los reinos que hemos venido estudiando, este es el único reino que pertenece al grupo de los procariotas, es decir, que van a presentar, ¿qué cosa? Van a presentar una célula que no tiene núcleo, es decir, sin núcleo celular, ¿verdad? Entonces es la primera característica que debemos de recordar respecto al reino monera. Bien, seguimos avanzando y vemos que también se caracterizan por ser unicelulares, es decir, están formados por un solo tipo de células. Son cosmopolitas porque vamos a ver que ellos pueden habitar en cualquier medio, es decir, pueden estar por agua, pueden estar por tierra, pueden estar por aire, ¿sí? Por eso es que se dice que ellos son cosmopolitas. Luego vamos a ver que la mayoría de ellos se va a caracterizar porque son heterótrofos, es decir, que ellos no tienen la capacidad de elaborar por sí mismos sus alimentos. Se alimentan a partir de otros seres, ¿no? Las autótrofas en este grupo vendría a ser el grupo de las cianobacterias, ¿sí? Y en cuanto a reproducción, vamos a ver que ellos tienen una reproducción de tipo asexual, es decir, se van a reproducir por bipartición. Ese es el tipo de reproducción asexual que ellos presentan. Entonces, hay que recordar bien las características de este reino, del reino monera.
Bien, por acá vamos a tener la estructura de una bacteria que también debemos de recordar. Vamos a ver por este lado, vamos a ir viendo las partes desde afuera hacia adentro, desde la parte más externa hasta la parte más interna, ¿no? Entonces, miren, vamos a empezar por acá. A ver un ratito, chicos, vamos a ver quiénes están en sala de espera. A ver. Camila Dávila. Oscar Curasi. ¿Están listos? Chicos, tienen siempre que entrar con la cámara prendida para poder aceptarlos. En este momento no veo ya esta coordinación también para que los puedan ir aceptando. ¿Sí? Seguimos entonces, miren. Entonces, desde la parte más externa, miren acá, la más externa, la capa más externa que puede estar presente o no, no es necesaria en todas las bacterias, viene a ser la cápsula, ¿no? Esta cápsula de acá, como vemos, se caracteriza porque es una estructura bastante rígida, ¿sí? Tiene como componente principal polisacáridos. Bien, esta cápsula, ¿qué cosa le otorga a esta bacteria? Le otorga protección, ¿sí? La hace generar cierta resistencia, ¿no? A la fagocitosis. ¿Listo? Esta es la cápsula. Entonces recuerden que esta estructura puede estar o no presente en la bacteria, ¿sí? Y está compuesta principalmente por polisacáridos, es rígida, ¿sí? Luego miren la estructura que le sigue. Le continúa la llamada pared celular. En el caso de la pared celular, esta se caracteriza porque está compuesta principalmente por péptidoglucanos, ¿sí? Por péptidoglucanos. Esta pared celular, vamos a ver, que permite de alguna manera que a este nivel recién los antibióticos puedan actuar, ¿sí? Entonces acuérdense, miren en el orden en el que vamos. La capa más externa, la que puede estar o no presente en las bacterias, es la cápsula. Luego le sigue ¿quién? Le sigue la pared celular. En el caso de la pared celular, acuérdense, esta sí necesariamente tiene que estar presente. Luego le sigue la siguiente que vemos acá, que está en color verde, que vendría a ser la membrana celular. En el caso de la membrana celular, por ejemplo, vamos a ver que esta es de naturaleza lipoproteica. Se caracteriza en las bacterias porque esta no va a presentar esteroides, a diferencia de repente de la célula eucariota, que sí la membrana presenta esteroides. En el caso de las bacterias, su membrana no presenta esteroides. ¿Qué más? Vamos a ver que esta membrana es la que le permite a ella intercambiar sustancias con el medio que le rodea, es decir, ella va a permitir el ingreso de nutrientes hacia la bacteria y a la vez permite la eliminación de sustancias de desecho. Entonces actúa como una barrera, ¿verdad? Una barrera. Ahora, a partir de esta membrana celular, van a surgir otras estructuras, ¿no? Van a surgir estructuras, por ejemplo, como los llamados mesosomas. ¿Por qué son importantes los mesosomas? Vamos a ver que los mesosomas son importantes porque en esos lugares es donde se va a producir energía, se va a sintetizar energía, ¿sí? Entonces, esta membrana celular da origen a los mesosomas. ¿Qué otras estructuras encontramos aquí? Vamos a ver que en el caso de las bacterias, en cuanto a la composición de su célula, vamos a ver que ellas solamente van a presentar un tipo de organelas. Y ese único tipo de organelas que ellas presentan son los ribosomas, ¿sí? Los ribosomas son las únicas organelas que van a presentar las bacterias. Ellas no presentan citoesqueleto ni otro tipo de organelas. Bien, en cuanto al material genético, miren cómo se encuentra el material genético. Como ven acá, este material genético se encuentra libre, no está protegida por ninguna estructura. En el caso de la célula eucariota sí se caracteriza porque va a presentar un núcleo, su material genético se encuentra dentro de ese núcleo, el cual está protegido por una carioteca. En el caso de las bacterias, miren aquí, ella no presenta ninguna estructura que la proteja. Es decir, su material genético se encuentra desnudo, se encuentra libre. ¿Ya? Esa es la diferencia principal en cuanto a las células procariotas y eucariotas, ¿no? Y ahora que estamos viendo que las bacterias tienen este tipo de estructura. ¿Listo? ¿Qué otras estructuras presentan las bacterias? Miren por acá, tiene una prolongación bastante alargada que recibe el nombre de
flagelo, y es el que le permite a ella desplazarse, moverse, ¿no? Ese flagelo. Y luego tienen por aquí otras estructuras más pequeñas que vemos, son los llamados pilis, ¿no? Este pili le permite a la bacteria adherirse a determinada sustancia, a determinada célula, ¿no? Son esos pilis los que le van a permitir, ¿no? Adherirse, pues, ¿no? Y también le van a permitir a ellos intercambiar material genético con otras bacterias, ¿ya? Entonces este pili, miren, tiene doble función. Le permite a ella adherirse a otra superficie y también permite que intercambie material de repente genético con otra bacteria, ¿sí? Entonces esto en cuanto a las partes de las bacterias que hay que ir recordando, ¿sí? Porque por ahí puede ser pregunta del examen. Entonces hay que estudiar bien esta diapositiva. A ver qué pasó. Estructuras que ya hemos visto. En cuanto a la importancia, vamos a ver primero la parte ecológica. Acuérdense que ellas se encargan, qué papel juegan en la cadena alimentaria, ¿no es cierto? Cuando ustedes han estudiado cadena alimenticia, han visto pues 3 grandes grupos, ¿verdad? Los llamados productores, que se encuentran en la base de toda la cadena alimenticia. Luego tenían a los consumidores, que eran los que se alimentaban a partir de otros seres. Y finalmente teníamos a los desintegradores o descomponedores, ¿no? Y es aquí donde entran a tallar las bacterias, ¿verdad? Ellas forman parte de este grupo, de los grupos de los desintegradores. Desintegran, como su mismo nombre dice, ¿qué cosa? La materia orgánica muerta, ¿no? Ellos van a transformar esa materia orgánica muerta en materia inorgánica. Ellos junto con los hongos, acuérdense, junto con los hongos, las bacterias, ¿no? Van a desintegrar, actúan como descomponedores porque desintegran la materia muerta, ¿sí? Entonces, a nivel ecológico, ese es el papel importante de ellos, ¿no? Actúan como descomponedores. Luego, a nivel agrícola, ¿qué cosa o qué importancia tienen ellos a nivel agrícola? Vamos a ver qué ellos permiten o qué cosa es lo que realizan. Ellos de alguna manera van a fijar qué cosa, fijan el nitrógeno al suelo, a la tierra, ¿no? ¿Para qué? Para que la planta lo pueda asimilar, lo pueda absorber a través de ¿qué? A través de sus raíces. Entonces, a nivel agrícola, ¿qué importancia tienen las bacterias? Es que ellas son las encargadas de fijar el nitrógeno a la tierra, ¿sí? Bien, vamos a ver que también a nivel de la industria alimentaria son importantes porque a partir de algunas de ellas se pueden elaborar algunos productos, como por ejemplo a partir del lactobacillus. ¿Qué cosa se elabora? Se elabora el yogur, ¿no? A partir de estas bacterias vamos a obtener el yogur, vamos a obtener el queso, ¿no? Por un proceso de, ya vamos a ver, o ya lo hemos mencionado de repente durante la clase, ¿no? Entonces, miren. También de repente a partir de ella se pueden obtener, por ejemplo, sustancias como la insulina, que es utilizado ¿por quién? Por los diabéticos, ¿no es cierto? A partir, miren, también de qué? Entonces, a partir de las bacterias también podemos obtener insulina, ¿no? Que es usado que es utilizado para el tratamiento de la diabetes. Entonces, no todo es completamente malo en ellas, ¿no? No son del todo malas, ¿no? Porque sabemos también que hay muchas de ellas que son causantes de muchas enfermedades. Sin embargo, estamos viendo que hay otro grupo que sí son beneficiosas para nosotros, ¿no? Y nos permiten obtener otras cosas mucho más positivas, ¿no? Bien, miren, acá tenemos a lo que habíamos mencionado hace rato, ¿no? El famoso lactobacillus que permite la elaboración del yogur, del queso, ¿no? Luego tenemos al bacillus, que es utilizado para la producción de antibióticos. Luego el Clostridium acetobutílico, ¿no? Que permite, ¿qué cosa? Va a permitir generar de repente productos como el etanol, como la acetona, perdón, ¿no? Entre otros, pues, ¿no? Que tenemos acá, que son bacterias que de alguna manera tienen un efecto positivo en la vida del hombre, ¿no? Pero así como hay algunas que tienen un efecto positivo, vamos a ver que hay otras tantas que son productoras de enfermedades, como les había dicho, en el caso de la salmonela. ¿Qué enfermedad produce? Produce la famosa salmonela, la salmonelosis, ¿no? Esa enfermedad, pues, que se caracteriza porque presenta, ¿no? Bastantes dolores, ¿no es cierto? Dolores a nivel abdominal, los famosos calambres estomacales, que se da por la ingesta, pues, ¿no? De alimentos contaminados. El Clostridium botulinum, ¿no? Que genera la famosa enfermedad del
Botulismo, ¿no? Entonces, miren, así tenemos también aquí una serie de bacterias que son productoras de enfermedades, ¿no? Y que por ahí de repente hay que ir recordando alguna de ellas, sobre todo siempre acordarnos de la salmonela, del Vibrio cholerae, ¿no? Que produjo la enfermedad o esa pandemia que hubo hace muchos años, ¿no? De la enfermedad del cólera, ¿no? Que se caracterizaba porque había, pues, ¿no? Cuadros, pues, de diarrea, y esa diarrea se caracterizaba porque era líquida, como el color del arroz cuando lo lavan, media blanquecina, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa fue producida por esta bacteria, el Vibrio cholerae, ¿no? Y vamos a desarrollar las preguntas que están en relación a este tema. Nos vamos a la pregunta número 1. Y en la pregunta número 1 me ayuda Samir. A ver, Samir. A ver, Samir, en la 1, ¿cuál sería tu clave? Dice, los organismos del reino Monera son considerados procariotes. Esto significa que carecen de... A ver, Samir, ¿por qué decimos que son procariotas cuando hablamos de procariotas? Muy bien, Angeli, a través del chat. A ver, Samir, ¿cuándo decimos que un organismo es procariota? Cuando tiene membrana celular. Mira, pero acá te preguntan cuando carece, es decir, ¿qué cosa es lo que no tiene para que sea procariota? Membrana celular. No, lo que sí no tiene, acuérdense, es núcleo. Nosotros decimos que un organismo es procariote cuando no presenta núcleo celular. Acuérdense, hace rato hemos visto la imagen de la bacteria. La bacteria es procariota. ¿Tenía membrana celular? Sí tenía. Incluso dijimos que a partir de esa membrana surgía una estructura llamada mesosoma, que es la que le permite obtener energía a esa bacteria. Entonces sí tiene membrana. Pared celular, también hemos dicho que tiene pared celular, entonces sí tiene. Entonces lo que no tiene es núcleo, ¿sí? No tiene núcleo celular. Decimos que son procariotas cuando carecen de núcleo celular. La 1, la clave es la letra C. Muy bien, en la número 2 me va a ayudar Génesis. A ver, Génesis. Sí, Miss. A ver, hija, en la 2, ¿cuál sería tu clave? ¿La B? Dice, la importancia ecológica de las bacterias es porque son, a ver, muy bien Rafael a través del chat, muy bien Angeli también. A ver, voy a anotar por acá sus compañeras antes de que se me pase el chat. Ya, miren entonces. Veamos. Hace un momento lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, hemos dicho que la importancia ecológica de ellas radica porque forman parte de la cadena alimenticia. Y también les recordé allí que en la cadena alimenticia hablamos de 3 grandes grupos, ¿no? Los productores, que está formado por las plantas y las algas. Tenemos a los consumidores, y ahí había una subclasificación que también ya lo han estudiado. Y estaban los descomponedores, aquellos que desintegraban la materia orgánica muerta, ¿no? Y es ahí donde entraban a tallar ellas. Acuérdense, las bacterias, ¿no? La importancia ecológica que tienen es que ellas actúan como descomponedoras, como desintegradoras de la materia orgánica muerta, ¿sí? Entonces, acá en la 2, la clave sería la letra E. La importancia ecológica de las bacterias es que son desintegradoras, ¿ya? Ellas son desintegradoras. Listo, nos vamos ahora a la pregunta número 7. Y en el caso de la pregunta número 7 me va a ayudar Diana. Miss. A ver, Diana, en la 7, ¿cuál sería tu clave? ¿La B, Miss? Muy bien también Angeli a través del chat. ¿No? Entonces vamos por acá.
Dice, la bacteria para su locomoción utiliza flagelo, ¿no es cierto? El flagelo es la estructura que le va a permitir a ella desplazarse, moverse. Bien, en la número 9 me va a ayudar Camila Jiménez. Sí, Miss. Ya, a ver, Camila. En la 9, ¿cuál sería tu clave, hija? Muy bien, Rafael, a través del chat. Dice, son eucariotas, o sea, nos está diciendo que las alternativas que están allí son eucariotas, excepto, ¿no? Excepto, ¿quién de ellas no es eucariota? ¿A quiénes estamos estudiando el día de hoy? Bueno, recordando, porque ya lo han estudiado. ¿A quiénes estamos recordando ahora en la primera parte? ¿De quiénes estamos hablando, Camila? Bacterias. Bacterias, ¿sí? Por eso acá nos ponen, ¿no? Son eucariotas, excepto. Acuérdense que las bacterias son las únicas procariotas del grupo, ¿sí? Entonces aquí la que no es eucariota serían las bacterias. Ellas, acuérdense, son procariotas, no tienen núcleo. ¿Listo? Y vamos a recordar ahora un poco sobre el reino protista. Bien, el reino protista. Y cuando hablamos de reino protista, acordarnos que dentro de este reino tenemos a dos grupos, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Son las algas y son los protozoarios los que forman parte del reino protista. Bien, entonces recuerden bien a ellos dos, ¿no? Forman parte del grupo del reino protista. ¿Listo? Ahora, vamos a ir recordando algo sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de los protozoarios, ¿no? Que es el primer grupo que vamos a ver. ¿Cuáles son las características de los protozoarios? Ellos son eucariotas, ¿sí? Ellos son eucariotas, es decir, que sus células sí van a presentar núcleo. Luego se van a encontrar formados por un solo tipo de células, es decir, ellos son unicelulares, ¿bien? Unicelulares. Son heterótrofos porque ellos no tienen la capacidad de elaborar su propio alimento, por eso son heterótrofos. La reproducción puede ser de dos tipos, sexual o asexual, ¿no? Importancia, ¿por qué son importantes los protozoarios? Vamos a ver que algunos de ellos se encargan de nutrir nuestros suelos, muchos de ellos también vamos a ver que son causantes de enfermedades, ¿ya? Eso lo hemos estudiado también en clase y hemos visto que muchos de ellos van a parasitar también, ¿no? Ahora, ¿cómo han sido clasificados estos protozoarios? De acuerdo a la estructura de locomoción que presentan. Es decir, a través de una estructura que les va a permitir a ellos desplazarse, moverse. Y entonces encontramos aquí al primer grupo, al grupo de los ciliados, aquellos que se van a desplazar a través de cilios, ¿sí? La estructura de los ciliados, como su nombre lo dice, son cilios. Bien, el ejemplo clásico de los ciliados, el representante principal del grupo de los ciliados, viene a ser el paramecium, ¿sí? El paramecium es el representante principal de este grupo. Bien, acá lo tenemos. Vamos a ver que a lo largo de la estructura, miren, van a presentar una especie de pelitos, por así decirlo, y esos son los llamados cilios, que en el caso de ellos les permiten desplazarse y a la vez les permiten captar sus alimentos. Bien, miren por acá tenemos también otro tipo de protozoario que es considerado dentro del grupo de los ciliados y viene a ser el Balantidium colin, ¿no? Este Balantidium colin, como pueden ver, aquí en él se aprecia mucho mejor la presencia de esta serie de cilios, que ya les he dicho que son las estructuras que a ellos les permiten desplazarse y le van a permitir también capturar sus alimentos, ¿no? Ellos, por ejemplo, causan una enfermedad en el hombre, ¿no? La llamada disentería balantidiana, ¿no? Ellos van a producir este tipo de cuadros, ¿no?
Entonces, de repente en el examen puede venir de esa manera. Incluso creo que ya les he preguntado así, ¿no? Yo les pongo el nombre de la enfermedad y ustedes me van a indicar el tipo de protozoario que la produce, ¿no? En el caso de la balantidiasis, ¿qué tipo de protozoario la produce? A ver, ¿qué tipo de protozoario produce a la balantidiasis? Lo acabamos de mencionar también. A ver, ¿cuál sería? Sería uno de tipo ciliado. Acabamos de mencionarlo, chicos, ¿no? Los ciliados, ¿no? El primer grupo que acabamos de repasar, el grupo de los ciliados, ¿no? Que se van a mover o se van a desplazar a través de cilios, ¿no? Y su representante principal, ya les he dicho, es el paramecium, ¿no? Y, por ejemplo, otro que acabamos de mencionar, el Balantidium coli, ¿no? También es un ejemplo de protozoario de tipo ciliado, que va a producir esta enfermedad llamada la balantidiasis, ¿verdad? Que se produce, se adquiere de qué manera, vamos a ver, por el consumo de agua y de alimentos contaminados con este protozoario, ¿no? Entonces la persona consume y va a desarrollar, pues, ¿no? Vamos a ver que este parásito le gusta, al parásito del Balantidium coli, ¿qué cosa le gusta? ¿Le gusta o a qué órgano de nosotros tiene, por cuál de ellos tiene afinidad? Por nuestro intestino grueso. Por lo tanto, va a generar una serie de síntomas, ¿no? A ese nivel, ¿no? Va a producir diarreas, va a producir dolor abdominal, va a producir tenesmo, ¿no? Y una serie de características, de síntomas, perdón, ¿no? Luego viene el grupo de los sarcodinos, aquellos que se movilizan a través de ¿qué? A través de pseudópodos, ¿sí? A través de pseudópodos. Bien, ¿qué vamos a ver o qué debemos recordar en ellos? ¿Quién es el representante principal del grupo de los sarcodinos? Son las amebas, ¿sí? Las amebas son las representantes principales de este grupo, ¿no? Y ahí en clase recuerdo muy bien que hablamos acerca de la famosa ameba come cerebro, ¿no? Que hace algunos años salió en las noticias, ¿no? ¿Por qué? Porque esa ameba la persona de qué manera la adquiría cuando iba de repente a las piscinas, ¿no? Y como uno tiene la manía pues de meterse a veces hasta de cabeza en la piscina, de esa manera uno adquiría ese protozoario, ¿no? E ingresaba a través de nuestras fosas nasales y se desplazaba hacia nuestro cerebro, tenía afinidad por nuestro tejido nervioso, ¿no? Y producía pues, ¿no? Un cuadro de meningitis y podía llevar a la muerte, ¿no? A la persona que padeciese esto, ¿no? Otra ameba importante, acá tenemos a la entamoeba histolítica, ¿no? Que también va a generar un cuadro de amebiasis, ¿no? ¿Cómo se adquiere? Por el consumo también de alimentos contaminados, ¿no? También, por ejemplo, este protozoario le gusta o siente afinidad hacia el intestino, hacia nuestro intestino grueso, ¿no? Y por eso es que genera ¿qué cosa? La característica principal, por ejemplo, de esta enfermedad llamada amebiasis, ¿no? Es la presencia de heces, ¿no? Mucosanguinolentas, es decir, con presencia de mucosidad y de sangre. Entonces, por ahí también, ¿no? Les podemos poner este tipo de esta manera preguntarles, ¿no? Miren, luego viene el grupo de los flagelados, y como su mismo nombre dice, ¿cuál es la estructura de locomoción en ellos? Son los flagelos, ¿sí? Son los flagelos. Representantes principales de este grupo, tenemos al Trypanosoma cruzi, ¿sí? Este que genera la enfermedad llamada el mal de Chagas, ¿no? Luego tenemos también, por ejemplo, a Leishmania, ¿no? Que produce la leishmaniasis. Entonces, ellos son ejemplos de protozoarios de tipo flagelados, ¿sí? Flagelados. Acá, por ejemplo, tenemos a Leishmania, ¿no? Habíamos mencionado en clase que producía esta enfermedad llamada leishmaniasis, que habían 3 tipos de esta, ¿no? Y la más grave era la de tipo brasiliensis, ¿no? Porque afectaba no solamente la parte cutánea, la parte de la piel, sino también podía destruir mucosas, ¿no? Y por eso generaba pues este tipo de cuadros.
Luego viene el cuarto grupo, el grupo de los llamados esporozoos. Y este grupo yo les dije que tenían que recordarlo, porque en el caso de los esporozoos, ellos no tienen, ¿qué cosa? No tienen aparato de locomoción, ¿sí? No tienen aparato de locomoción. ¿Quiénes son sus representantes principales? Aquí tenemos a los famosos Plasmodium, ¿no? Los Plasmodium eran los representantes de este gran grupo. Bien, entonces miren, hemos recordado ahora a los 4 tipos de protozoarios. ¿Cuáles eran esos 4 tipos de protozoarios? A ver quién me los menciona. A ver, ¿cuáles eran los 4 tipos de protozoarios que acabamos de mencionar? ¿Cuál fue el primero que vimos? A ver, vamos a ver a través del chat. A ver, ¿cuál sería, chicos? A ver, los acabamos de mencionar a los 4 tipos. El primero fue los ciliados, ¿verdad? ¿Qué estructura de locomoción tenían? Tenían cilios. Y ahí mencionamos a quién? Mencionamos al Paramecium y mencionamos al Balantidium coli. ¿Bien? El segundo grupo que vimos fueron los sarcodinos. Y en el caso de los sarcodinos, ¿cuál era la estructura de locomoción que ellos presentaban? Eran los pseudópodos, acuérdense, los pseudópodos, esa es la estructura de locomoción de los sarcodinos. Representante principal del grupo de los sarcodinos, teníamos aquí a las amebas, ¿sí? Las amebas, ahí estaba la entamoeba histolítica también. Luego hemos hablado acerca de los flagelados, y en el caso de los flagelados, ¿quién era el representante principal de los flagelados? A ver. Eran los tripanosomas, acuérdense, el tripanosoma cruzi que produce la enfermedad de Chagas, el mal de Chagas, ¿no? Es uno de los representantes principales de ese grupo. Y finalmente los teníamos a ellos, a los esporozoos, ¿verdad? ¿Ellos tienen estructura de locomoción? No. Ellos se caracterizan por eso, porque no presentan una estructura de locomoción. Representante principal del grupo de los esporozoos, Plasmodium. ¿Sí? El Plasmodium. Entonces, miren, son 4 tipos de protozoarios. Ya se los acabo de volver a mencionar. Les he mencionado cuál es la estructura de locomoción y quién es el representante principal. Y eso es lo que tienen que recordar ustedes para su examen, ¿ya? Eso es lo que tienen que recordar. Los 4 tipos de protozoarios, la estructura que les permite la locomoción y el representante principal de cada uno, ¿ya? Los que hemos mencionado ahora. Bien, y nos vamos a la pregunta número 3. ¿No? En la pregunta número 3 me va a ayudar Rafaela. Ah, no, a ver. Sí, de acuerdo. No, es la 3, perdón, ¿no? La 3, Rafaela. ¿Flagelo? Los flagelos, ¿no es cierto? En el caso de los mastigóforos, llamados también flagelados, ellos presentan como estructura de locomoción a los flagelos. Muy bien, Rafaela. En la 5 me va a ayudar Leonel. Sí, Miss. A ver, hijo, en la 5, ¿cuál sería tu clave? Dice protozoario esporozoo. Ahí te está diciendo que es esporozoo, ¿no? Causante de la malaria, ¿no? Acuérdense, el esporozoo dijimos que eran los que no tenían estructura de locomoción, ¿verdad? Esa es la característica principal. Ellos no tienen estructura de locomoción. ¿Quién era el representante principal? Miren, nos han puesto ahí el representante principal y la enfermedad que produce, ¿no? La malaria. A ver, Leonel, ¿cuál sería? A ver, sería, muy bien Rafael a través del chat. Sería Plasmodium, ¿sí? Plasmodium. Muy bien.
Ah, ya me respondiste a través del chat. Es Plasmodium, ¿sí? El Plasmodium es el representante principal del grupo de los esporozoos y es el causante de la enfermedad llamada malaria. Bien, vamos a recordar ahora algo sobre el reino de los hongos, el reino fungi, ¿no? En el caso del reino fungi, bien, vamos a ver las características principales. Acuérdense que el reino de los hongos, ¿qué tipo de célula presentan? Ellos también tienen una célula de tipo eucariota, es decir, que van a presentar una célula con núcleo, ¿sí? Esa es la primera característica. Acá, en el grupo de los hongos, vamos a ver que hay aquellos que son pluricelulares y hay un grupo de hongos, ¿no? Que se caracteriza por ser unicelular. Luego, la pared celular de ellos también presentan pared celular, pero su pared celular, acuérdense, es rica en una sustancia llamada quitina. Por eso se habla de una pared celular de tipo quitinosa. En cuanto a nutrición, ellos van a ser de tipo heterótrofos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden elaborar por sí mismos sus propios alimentos. Se alimentan a partir de otros, ¿no? Entonces, ellos tienen una nutrición heterótrofa, ¿sí? Nutrición heterótrofa. Y bueno, ellos se van a propagar, como acá dice, a través de esporas, ¿no? En cuanto a estructura, bueno, hay que recordar que la unidad o la célula básica en el caso de los hongos, ¿cuál era la célula, habíamos dicho, básica en el caso de ellos? En el caso de los hongos. Eran las famosas hifas, ¿ya? Las hifas son las células básicas en el caso de los hongos. Y cuando hablamos de hifas en clase, nosotros habíamos visto que habían dos tipos de hifas, ¿no? Las llamadas hifas cenocíticas, que son aquellas que se caracterizan porque no van a presentar división, no van a presentar tabiques, son células, son así, ¿no? Acá tenemos una hifa cenocítica, aquella que no presenta un tabique, y luego podíamos tener las hifas de tipo tabicadas, aquellas en las cuales sí vamos a ver, ¿no? Unas especies de tabiques entre ellas, miren, ¿no? Acá están. Listo. Acá tenemos una hifa de tipo tabicada, ¿ya? Entonces acá están los dos tipos de hifas, ¿sí? Que son las unidades básicas, ¿no? O las células de los hongos. Ahora, ¿qué nombre recibía el conjunto de hifas? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué nombre recibe el conjunto de hifas? El conjunto de hifas, chicos, recibe el nombre de micelio. Entonces recuerden porque también puede ser, ¿no? Pregunta en la evaluación, ¿no? El conjunto de hifas, ¿no? Recibe el nombre de micelio, ¿sí? Listo. Seguimos avanzando. Nuevamente por acá, miren, ¿no? Las hifas que les había mencionado, hifas tabicadas o septadas, porque presentan separaciones entre ellas, ¿no? Muy bien. Habíamos dicho también, habíamos hablado en clase, mencionamos que ellas iban a producir o iban a formar qué cosa o iban a presentar un tipo de reproducción. A ver, ¿qué pasa por aquí? Abigail, a ver, prende tu cámara, hija. No sé qué pasa con tu pantalla, no sé qué has puesto. Bien. Entonces, miren. Teníamos por acá entonces nuestras hifas, ¿no? Entonces miren lo que ocurría, ellas ¿qué iban a hacer? Iban a fusionarse, ¿no es cierto? Estaban tan juntas, tan pegadas, que ¿qué ocurría? Se empezaban a fusionar, ¿verdad? Así como vemos acá, están todas juntitas y empiezan a fusionarse y empiezan a ver qué cosas, células, ¿no? Con dos núcleos, ¿bien? Pero acuérdense que de acá tenemos que recordar los conceptos básicos, ¿sí? Porque esto ya lo hemos desarrollado en clase. La clasificación también lo vimos en clase, acuérdense, 4 tipos de hongos, ¿verdad? Los ficomicetos, los ascomicetos, los basidiomicetos y los deuteromicetos, ¿no? Entonces aquí recordemos a las diferentes clases. En el caso de los ficomicetos, acuérdense, son aquellos
¿no? Que de repente ustedes más han visto en casa, ¿no? Cuando han guardado por ahí un pancito, que les quedó un pan y lo guardaron en una bolsa, ¿no? Por ahí han pasado unos días y regresan, ¿no? Se les dio hambre y se acordaron del pancito, pero regresan y lo encuentran de esta manera, ¿no? Todo negro, así como con lanita encima, ¿no? A mí nunca me pasó eso, porque si a mí me va a dar hambre, será en 5 minutos. Ya. Entonces, miren, ¿no? Ese es el famoso hongo negro, ¿no? El moho negro del pan, que también muchas veces se forma en algunas frutas. De repente por ahí una mandarina, una naranja, ¿no? La han dejado ahí en una esquina de su frutero, ¿no? Y La empieza manzana. a cambiar de coloración. También, por ejemplo, ¿no? Ese es el famoso moho negro, ¿no es cierto? Y es un ejemplo de este tipo de hongos de tipo cigomicetos, ¿no? Que se caracterizan, por ejemplo, porque presentan hifas cenocíticas, es decir, hifas que no van a presentar tabiques, ¿no? Ellos van a producir esporas a través de sus esporangiosporos, ¿no? De sus esporangios que tenemos acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo también les puedo preguntar de esa manera en el examen, ¿no? Les pongo por ahí el ejemplo del pan o el ejemplo de las frutas y ustedes tendrían que identificar el tipo de hongo, ¿no es cierto? Y acuérdense que ellos pertenecen al grupo de los cigomicetos. Bien, luego viene el grupo de los ascomicetos. En el caso de los ascomicetos, acuérdense, cuando hablamos en clase, hablamos que, por ejemplo, a partir de ellos, algunos de ellos, como ejemplo las trufas, dijimos, ¿no? A partir de ellos se elaboraban algunos productos golosinarios, ¿no? Luego también mencionamos al que tenemos acá, al Claviceps purpurea, ¿no? Que les decía que tenía una sustancia que tenía un efecto alucinógeno en la persona, ¿no? Entonces hay que recordar a este grupo, ¿no? Ellos, por ejemplo, se caracterizan porque ya sus hifas, ¿qué cosas son? Son hifas tabicadas, ¿no? Son hifas tabicadas. Miren, ellos también, ¿qué cosas son? Son pluricelulares. Ya vamos a llegar a ver cuál es el único tipo de hongo que es unicelular en el grupo. Y acá está el grupo que les decía, ¿no? Han visto anteriormente cómo son los hongos y son pluricelulares, ¿no? Entonces, miren, llegamos al grupo de los ascomicetos y aquí hay que recordar a este grupo, ¿sí? Este grupo hay que recordar porque presenta ciertas características que lo diferencian del resto de grupo de hongos y vienen a ser las levaduras. Miren, las levaduras, ¿no? Primera diferencia que tiene con el resto es que son unicelulares, están formadas por un solo tipo de células. ¿Qué otra diferencia tiene con el resto? Miren la forma de estos hongos. Ellos tienen una forma de tipo esférica, un poco oval. Segunda diferencia que las diferencia del resto de los hongos. ¿Qué más? Las levaduras tienen un tipo de reproducción diferente al resto de los demás hongos. Ellas se reproducen por gemación. ¿Sí? Se reproducen por gemación. Entonces ya les di 3 características que las diferencian del resto del grupo de hongos. Bien, y hay que recordar muy bien a estas levaduras, porque son muy importantes también a nivel industrial. Recordemos que a partir de ellas se elaboran productos como el pan, ¿no? Se elaboran las cervezas, ¿no? Entonces, miren, hay que recordar bien a este grupo, ¿sí, chicos? El grupo de las levaduras, que son la excepción al resto de los demás. Ellas son las únicas que son unicelulares, tienen forma esférica, tienen una reproducción por gemación y son utilizadas a nivel industrial. Luego vamos al siguiente grupo, a los llamados basidiomicetos, ¿no? En el caso de los basidiomicetos son los famosos hongos con sombrero, ¿no? Los que tienen adoptan esta forma, ¿no? Entonces, en el caso de ellos, la mayoría de ellos hongos comestibles, ¿no? Son utilizados en la elaboración de algunos platos, pero hay que recordarlos a ellos por eso, ¿no? Son los comestibles, los más comestibles dentro del grupo, ¿no? Y luego también acordémonos de ellos, porque también en ellos nos detuvimos un poco más durante la clase. Ellos son los llamados hongos imperfectos. ¿Por qué decíamos que eran imperfectos? Porque no se conocía el tipo de reproducción sexual que ellos presentan, ¿verdad? Ellos eran, este grupo de hongos es el grupo que son causantes de varias enfermedades que ese día, el día que desarrollamos la clase mencionamos, ¿no? Entonces, a este grupo también hay que recordarlo, el grupo de los deuteromicetos, ¿sí? Acuérdense que dentro de ellos está el famoso penicillium, ¿no? Este hongo es utilizado
para la elaboración de antibióticos como la penicilina. ¿Sí? Hay que recordarlo a él también. Bien, nuevamente por acá, miren, seguimos viendo estos tres hongos, ¿no? Que son causantes de enfermedades a nivel de lo que viene a ser las uñas, ¿no es cierto? Los cabellos, y que mencionamos, recuerdo muy bien, en clase, ¿no? Acá están, ¿no? Las famosas onicomicosis y el pie de atleta, ¿verdad? Ambas enfermedades producidas por hongos. Entonces, por ahí de repente también ese puede ser una forma de preguntarles, ¿no? Yo les doy de repente a ellos, les menciono a uno de ellos, por ejemplo, les puedo poner el pie de atleta, ¿no? Y les digo, ¿no? Indique el organismo productor de esta enfermedad. Y yo les voy a poner bacteria, les voy a poner protozoario, les pongo hongo. ¿Cuál marcarían ustedes? Bacteria, protozoario, hongo. Hongo. Hongo, ¿no es cierto? Entonces hay que recordar bien esto también, porque por ahí puede ser una forma de preguntarles, ¿no? Entonces, estas dos enfermedades, ¿se acuerdan? Producidas por el último grupo de hongos que habíamos estudiado, ¿no? Los dermatofitos. Y nos vamos a la pregunta número 4. Y en la pregunta número 4 me va a ayudar Deacon. A ver, Deacon. Ah, bueno, acá me había olvidado de decirles, acá hay que corregir, acá no hay clave, ¿ya? En la 4 no hay clave, porque si se dan cuenta, ninguna de ellas son características de los hongos, ¿verdad? Entonces, esa pregunta está mal, las alternativas están mal en sí, ¿ya? Podríamos agregarle una alternativa F allí, ¿no? Y ponerle, por ejemplo, heterótrofo, ¿no? Para que pueda tener clave, porque si no, no hay clave, ¿ya? Luego, entonces, Deacon, me ayudas en la 8. A ver, Deacon, en la 8. ¿Cómo sería en la 8? Verdadero o falso según con... Los hongos son organismos heterótrofos. A ver, ¿cómo sería? ¿Los hongos son heterótrofos? Verdadero, ¿no es cierto? Son heterótrofos, muy bien. Luego dice, ¿son considerados saprobios? Eso de allí también es verdadero, también lo dijimos en la clase cuando la desarrollamos, habíamos dicho. Acuérdense, ellos se alimentan, ¿no? A partir de seres de materia orgánica muerta. Acuérdense, ellos, los hongos, junto con las bacterias, son descomponedores. Ese es su papel en la cadena alimenticia, ¿no? Ellos se van a alimentar, pues, de materia orgánica en descomposición. Este es verdadero, ellos también son saprobios. Luego dice, la levadura del pan no es un hongo. ¿Cómo sería ahí, Deacon? ¿Verdadero o falso? A ver, Deacon. ¿Se puede responder en vez de Miss? A ver, ¿quién es? ¿Tu apellido? Abigail, ¿no? Sí, Miss. Es falso, Miss. Falso, ¿verdad? La levadura del pan sí es un hongo. ¿Qué tipo de hongo era? Era un... A ver, ¿qué tipo de hongo era? A ver, ¿quién recuerda? Falso, vamos a poner acá. A ver, Rafaela. Muy bien, Rafaela, también a través del chat. ¿Quién recuerda qué tipo de hongo era? Era un ficomiceto, ascomiceto, deuteromiceto. ¿Qué tipo de hongo era? ¿Ascomiceto? Ascomiceto, ¿no es cierto? Ascomiceto, muy bien. Luego dice en la última, ¿los hongos carecen de núcleo? Falso, Miss. Falso, ¿no es cierto? Acuérdense que ellos son eucariotas, por lo tanto, sí presentan núcleo, ¿no es cierto? Entonces la respuesta sería verdadero, verdadero, falso, falso, ¿no? La clave sería la letra D. Muy bien. Luego nos vamos a la 11. Y en la 11 me va a ayudar. A ver, ¿quién me falta por acá? Diana ya participó. Rafaela también. Leonel también. Abigail acaba de participar. Erika también. Angeli.
A ver, hija, en la 11, ¿cuál sería tu clave? La E. A ver, dice los hongos, dice son, ya también pueden ser, lo que significa que degradan materia orgánica, ¿no? Pero sería, ahí completaríamos, ¿no? Materia orgánica en descomposición. Muy bien. ¿Cuál me dijiste, hija? La E. Ya, pero mira, te dicen que degradan. Cuando ellas degradan materia orgánica, reciben, está relacionada, mira esta con la pregunta anterior, con la segunda alternativa, se les dice que son saprobios. ¿Por qué? Saprobios, ¿por qué? Porque degradan materia orgánica. Entonces, o sea, sí son heterótrofos, está bien, son heterótrofos, pero ahí te están preguntando, te están diciendo por qué se les dice saprobios, ¿no? ¿Por qué se dice que son saprobios? Porque degradan materia orgánica. ¿Sí? La clave en la 11 es la letra D, ¿sí? Es una respuesta mucho más exacta, ¿no? Son saprobios. Se dice que son saprobios porque degradan materia orgánica. ¿Son heterótrofos? Sí, son heterótrofos, pero son heterótrofos saprobios, ¿ya? Específicamente, la segunda es una explicación de la primera, ¿ya? Por eso la clave es la letra D. Bien. Luego me va a ayudar en la siguiente, en la 19. A ver, Abraham. A ver, Abraham. Sí, Miss. A ver, hijo, en la 19, ¿cuál sería tu clave? ¿Cómo se llamaba la célula? Les dije la célula de los hongos. Se las dibujé todavía. ¿Cómo se llamaba la célula básica del reino de los honguitos? Les dije. A ver, ¿quién sabe la clave en la 19? ¿Qué dice Marjorie? A ver, Marjorie. Camila Dávila. A ver. Ah, listo, hay compañeros en sala de espera. Chifa. A ver, ¿quién respondió? ¿Quién respondió, chicos? A ver, Gustavo Ventura. Muy bien, Rafaela, a través del chat. Entonces, la célula fúngica eucariota, acuérdense, la célula recibe el nombre de hifa. Les dije, hifa. Incluso les dije que esa hifa podía ser de dos tipos, ¿no? Podía ser cenocítica cuando no presenta tabiques de separación. Y puede ser tabicada cuando sí hay, ¿verdad? También les dije, ¿cómo se llamaba el conjunto de hifas? A ver, ¿quién recuerda cómo se llamaba el conjunto de hifas? Micelio. Micelio, ¿no es cierto? Micelio, recibí ese nombre. ¿Quién respondió? A ver, ¿me da su apellido para anotarlo? Yo, Miss Nay Jiménez de la Cruz Pau. Listo. Muy bien, entonces seguimos avanzando y ahora vamos a recordar al reino Plantae, ¿no? Entonces, cuando hablamos del reino Plantae también, ¿cuáles eran las características generales de este reino? Son eucariotas, ¿no? Lo primero es que son eucariotas, es decir, que son células que van a presentar
núcleo. ¿Qué más? Pluricelulares, es decir, están formadas por millones de células. Miren aquí, ellas son autótrofas. Ellas sí tienen la capacidad de realizar fotosíntesis, es decir, ellas elaboran su alimento por sí mismas. Por lo tanto, ellas son autótrofas. Luego tenemos que ellas presentan el pigmento llamado clorofila, ese que les permite a ellas tener esa coloración, ¿no? Verde que tienen. Luego también hablamos en la clase acerca de los tropismos, ¿no? Por ejemplo, habíamos mencionado en clase que en el caso de la raíz, ¿cómo era el fototropismo en el caso de la raíz? ¿Era positiva, era negativa? ¿Cómo era el fototropismo en la raíz? A ver. Acuérdense que el tropismo es una respuesta de crecimiento a determinado estímulo, ¿no? Y en el caso de la raíz, ¿crecía en dirección de la luz o en oposición a la luz? ¿Cómo crece la raíz? ¿Hacia arriba, hacia abajo? ¿Hacia abajo? Hacia abajo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ella iba a presentar fototropismo negativo. ¿Por qué? Porque ella no crece en dirección de la luz, ella crece hacia abajo, en dirección de la tierra. Por eso es que la raíz tiene geotropismo positivo, ¿sí? Entonces, los tropismos son respuestas, ¿no? Respuestas de crecimiento a determinados estímulos. En el caso de que el estímulo sea la luz, se habla de fototropismo, ¿no? Si el estímulo es la tierra, geotropismo. Bien, en el caso de la raíz dijimos, me acuerdo, en clase, que ella tenía fototropismo negativo, pero tenía geotropismo positivo, porque ella sí crece en dirección de la tierra. En el caso de, por ejemplo, el tallo de la hoja, ellas sí tenían fototropismo positivo, porque ellas sí crecen en dirección de la luz, pero tenían geotropismo negativo, porque ellas no crecen hacia abajo, ¿no? Entonces hay que recordar también esto que vimos en clase, ¿no? La característica esta de los tropismos. Bien, la clasificación, habíamos también mencionado en clase, ¿no? Aquellas plantas que iban a presentar, por ejemplo, que no tenían semillas y tampoco tenían vasos conductores, es decir, que no tenían ni floema ni xilema. Y a ese grupo pertenecían, ¿quiénes? Las llamadas briofitas, ¿no? Acuérdense que en clase hablamos de este grupo. Representante principal de las briofitas, los musgos. Luego vimos otro grupo de plantas que sí tenían semillas, pero que no tenían vasos conductores. Y dentro de ese grupo estaban las pteridofitas, ¿no? Representante principal de las pteridofitas, los helechos. Y estaba el tercer grupo, aquel grupo que tenía todo, que tenía semillas y que tenía vasos conductores, ¿no? Y dentro de ese grupo teníamos dos, ¿no? Las llamadas gimnospermas y las angiospermas. ¿Cuál era la diferencia? La presencia del fruto, ¿no es cierto? En el caso de las gimnospermas, ellas no tienen fruto, mientras que las angiospermas sí presentan fruto. Bien, entonces hay que recordar bien este cuadrito de clasificación de las plantas, ¿sí? Aquellas que no tienen vasos ni tienen semillas, aquellas que sí tienen semillas pero no vasos, y aquellas que tienen semillas y tienen vasos. Bien, hay que recordar muy bien a este cuadro de clasificación, ¿no? Porque también puede por ahí venir, ¿no? Una pregunta. Entonces, la cosa es que sepamos diferenciar bien, ¿no? A estos tres grandes grupos, ¿bien? Nuevamente por aquí, otra forma de clasificarlas de acuerdo a la presencia de flores, ¿no? Entonces, miren, las que no tienen flores, nuevamente las briofitas y las pteridofitas, y las que sí tienen flores, las gimnospermas y las angiospermas, ¿no? En el caso de las briofitas, acuérdense, estas plantas son plantas que se caracterizan porque son muy pequeñas, no pasan de los 20 centímetros. ¿No? Segundo, no tienen vasos conductores, es decir, no tienen floema, no tienen xilema. ¿Dónde viven? Viven en lugares húmedos, ¿no? En lugares donde hay cerca, donde hay agua, ¿no? Y sus representantes principales son los musgos. Luego viene el grupo de las pteridofitas, ¿no?
los famosos helechos. De repente por ahí las mamás tienen sus plantitas, ¿no? En casa y de repente tienen sus helechos, ¿no? Estas son plantas, por ejemplo, que sí alcanzan, ¿no? Si tienen un buen tamaño, ¿no? Pero la característica de ellas es que no van a, como ven acá, no presentan flores, ¿no? No presentan flores. Bien, luego viene el grupo de las gimnospermas y las angiospermas. Les dije que la diferencia radicaba ¿en qué? En la presencia del fruto. Las gimnospermas no presentan frutos y ahí están todos los árboles que nosotros de repente conocemos, algunos que son utilizados en la industria de la madera, ¿no? Ahí están los pinos, los abetos, ¿no? Y dentro del grupo de las angiospermas, que son las que forman la mayor cantidad de plantas que hay en el planeta, aquellas que van a presentar flor, van a presentar fruto, ¿verdad? Hay que recordar entonces bien esa clasificación, chicos. Luego viene la parte ya de organología, ¿no? Y entonces aquí vamos a empezar a recordar las partes de la planta, ¿no? Esta parte de acá también ya ha sido motivo de pregunta en evaluaciones anteriores, ¿no? La forma de clasificarlas, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de órgano que representen, hay órganos que son vegetativos y hay órganos que son reproductivos, ¿no? Esta pregunta creo que fue la que hice en un examen anterior, ¿no? Entonces, miren, órganos vegetativos, raíz, tallo, hoja. Órganos reproductivos, la flor, que es el aparato reproductor, o mejor dicho, el organismo reproductor principal de la planta. También está el fruto, la semilla. Eso en cuanto al tipo de órganos. Ahora, de acuerdo al cormo, es decir, a toda la estructura de esta plantita, miren, hay estructuras que son aéreas, ¿no? Son consideradas zonas aéreas o del vástago. ¿Quiénes son? Las que están por encima de la tierra, es decir, el tallo, la hoja, la flor, el fruto, la semilla, son órganos del vástago, de tipo aéreos, mientras que los que son, ¿no? Por debajo, ¿no? Ahí tenemos a la zona de la radícula, es decir, a la zona de la raíz, ¿no? Entonces, estas son simplemente para recordar la forma en que han sido clasificadas los diferentes órganos, ¿no? Y empezamos con la raíz, ¿no? Entonces, acuérdense bien, también creo que ya ha venido en preguntas anteriores, ¿no? En el caso de la raíz, ¿cuál es la función principal de la raíz? A ver, ¿cuál sería, chicos? A ver, Erika, ¿cuál sería la función principal de la raíz? A ver, Rafaela, Sí. ¿cuál sería la función principal de la raíz? Absorber el agua y los nutrientes. Claro, sería la absorción, ¿no es cierto? Absorción de agua y de sales minerales, ¿bien? Agua y sales minerales, ¿no? Entonces, esa es la función principal de la raíz. Bien, la raíz, acuérdense, tiene fototropismo negativo, tiene geotropismo positivo, ¿no? Tiene unas estructuras, acá las vemos, los llamados pelos absorbentes, que son los que precisamente llevan a cabo esta función, ¿no? De absorber el agua, de absorber las sales minerales. ¿Qué otra estructura debemos recordar aquí en la raíz? La zona de acá, miren, la zona de la cofia, llamada también pilorrizo. ¿Por qué? Porque acuérdense que acá está protegiendo al tejido meristemático, ese tejido que le permite a la planta crecer, ¿no? De manera longitudinal. Acuérdense, la raíz crece hacia abajo, ¿no es cierto? Y en esta zona, la zona de la cofia, ¿no? Va a tener tejido de tipo meristemático primario. Más adelante vamos a ver qué otra estructura de la planta también tiene tejido meristemático primario. Acuérdense que la planta crece así, ¿no? De manera longitudinal, en el eje vertical. Crece hacia arriba, pero también crece hacia abajo. Entonces, cuando crece hacia abajo, ya vimos dónde está el tejido meristemático. Está en la cofia de la raíz. Ahora vamos a ver en qué otra estructura de la planta se encuentra. Y sigue la siguiente estructura, miren, el tallo, ¿no? En el caso del tallo, acá tenemos nuestro tallo, y miren por acá las partes, simplemente recordarlas, ¿no? Tenemos la zona de los nudos,
¿no? La zona que es prácticamente donde surgen las nuevas ramas, ahí también se encuentran las famosas yemas, ¿no? Las yemas axilares, a partir de las cuales surge esa rama. Miren, acá tenemos un nudo, acá tenemos otro nudo, acompañado también de una yema axilar, de donde está naciendo otra rama. Entonces, ¿cuál sería la función de las yemas axilares? ¿Dar origen a quién? Dar origen a las ramas, ¿no? Bien, seguimos avanzando y llegamos a la parte final del tallo. Miren, a la zona final del tallo, en la parte de arriba, y ahí, ¿por qué es importante? Acá encontramos una yema, pero una yema de tipo apical o terminal. ¿Por qué es importante? Acuérdense, esa yema también, ¿qué cosa presenta? Presenta también tejido meristemático primario, ¿no es cierto? Entonces, miren los dos lugares de la planta donde vamos a encontrar tejido meristemático primario, ¿no? Que le permite a la planta crecer en ambas direcciones, para arriba y para abajo, ¿sí? Entonces, por ahí esto de acá podría ser pregunta porque todavía no lo he evaluado anteriormente, ¿no? Las dos zonas de la planta donde encontramos tejido meristemático primario, ¿bien? En la yema apical del tallo y en la cofia de la raíz. Esos son los dos lugares donde hay tejido meristemático primario, ¿bien? Listo. Funciones que debemos recordar de ellas. ¿Cuáles son las funciones del tallo? A ver, ¿quién recuerda cuáles son las funciones del tallo? Uy, ¿qué pasó? ¿Cuáles eran las funciones del tallo? Muy bien, Ángela, ya, esa es una de las funciones que tiene. A ver, ¿qué dice Erika? Anaí, a ver, ¿cuáles son las funciones del tallo? Ya, muy bien, Angeli. Entonces, miren, acuérdense. El tallo, primera función, ¿no? Y de repente una de las principales, es que le va a dar soporte a la planta, ¿no? Él va a soportar pues todas las estructuras, las otras estructuras de la plantita, ¿no es cierto? Entonces la primera función es darle soporte, darle sostén a la planta. Segunda función, conducción. Acuérdense que a lo largo de ella se encuentra ¿quién? A lo largo del tallo se van a encontrar los tejidos conductores, es decir, el xilema y el floema, ¿sí? Ambos tejidos conductores se encuentran a lo largo del tallo. Bien, segunda función sería la función de conducción. Tercera función que me están mencionando a través del chat, la fotosíntesis, ¿no? Sobre todo los tallos verdes, ¿no? Ellos también pueden llevar a cabo la fotosíntesis. Cuarta función, muy bien Ángela, función de reserva o almacén, ¿no es cierto? Ellas también pueden almacenar diversas sustancias. Muy bien, entonces esas son las 4 funciones del tallo. Conducción, sostén, fotosíntesis y almacenamiento. ¿Listo? Vamos a la siguiente estructura que viene a ser la hoja. Y en el caso de la hoja, recuerden muy bien, la hoja viene a ser el órgano fotosintético por excelencia, ¿no? Es el lugar, es el principal lugar donde se lleva a cabo la fotosíntesis, ¿sí? ¿Estamos viendo que se puede llevar a cabo en otras estructuras? Sí, pero el órgano principal siempre va a ser la hoja. ¿Puede darse en otras estructuras? Sí, ya hemos visto que en el tallo, ¿no? Pero este es el órgano principal. Entonces, cada vez que pensemos en fotosíntesis, siempre primero debemos de pensar en la hoja. ¿Bien? ¿Qué cosa se produce a través de la fotosíntesis? Acuérdense que la fotosíntesis es un proceso a través del cual se va a producir nutrientes, se va a producir azúcares. ¿Cuál es el azúcar principal que se produce en la fotosíntesis? Es la glucosa, ¿sí? La glucosa. Ese es uno de los azúcares principales que se van a generar durante la fotosíntesis. ¿Tiene otras funciones la hoja? Sí, tiene la función de respiración, también lo mencionamos en la clase, ¿no? Que venía a ser básicamente cuando la planta toma del medio ambiente, ¿qué cosa? Toma el oxígeno, el CO2, ¿no? Del medio ambiente. Luego teníamos la transpiración, ¿no? ¿Qué cosa era la transpiración? Era la pérdida de agua, habíamos dicho, ¿no? Era la pérdida de agua que sufría la hoja, pero ¿a través de qué estructura? A través de los estomas, ¿no? A través de esos estomas que mencionamos. ¿Cuáles son las
forma las estructuras de la plantita de esta hoja, mejor dicho. Primero, miren, tenemos acá la zona del limbo, que abarca todo el ancho de la hoja, ¿no? Luego acuérdense que la hoja tiene dos zonas, la zona superior, que es la zona del haz, y tiene la parte inferior, que viene a ser la zona del embés, ¿no? La zona del haz, acuérdense, estaba protegida por una sustancia llamada cutina, que hacía que la hoja sea impermeable al agua, ¿no? Yo les decía, por eso que a veces ustedes riegan y le cae agua a las hojas, y el agua no pasa, ¿no es cierto? Se forman como unas pequeñas gotitas grasosas sobre la hoja. ¿Es por qué? Porque está protegida por la cutina, ¿no? En la zona del haz. Pero ¿qué ocurre acá abajo, en la zona del embés? Acá en la zona del embés les dije que era el lugar donde estaban los estomas, ¿no es cierto? Acá en la zona del embés, en la parte inferior están los estomas, y a través de esos estomas, ¿qué ocurre? Se da el ingreso del dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces hay que recordar bien también eso. Luego vimos también esto, que creo que también yo le he preguntado, es la zona, el considerado tallito de la hoja, ¿no? Y el tallito de la hoja es el peciolo, ¿no? El peciolo. Este peciolo se continúa ¿con quién? Con esta nervadura. Muy bien, ahí veo un pequeñito también. Listo. Y vamos a empezar con el órgano reproductor de la planta, ¿no? ¿Quién es el órgano de tipo reproductor? La flor, ¿verdad? Acuérdense, la flor es considerado el órgano reproductor de la planta. ¿Cómo se encuentra formado? Miren por acá. Miren, está la zona del pedúnculo, que es la continuación, es la que une a la flor al tallo, ¿no? Acá tenemos el pedúnculo. Este pedúnculo presenta un ensanchamiento en la parte superior y que recibe el nombre de receptáculo. Luego del receptáculo, ¿qué sigue? Siguen los llamados verticilios florales. ¿Bien? Y en la zona de los verticilios florales, que es todo esto, empieza el primer verticilio. ¿Por quién está formado el primer verticilio? ¿Recuerdan? ¿Quién formaba el primer verticilio floral? Acuérdense, los llamados sépalos, que los tenemos por acá, miren, los sépalos, ¿no? Y como vemos qué función cumplen acá los sépalos, van a sostener a la planta, ¿no? Los sépalos son como dos hojas verdes que están ahí y que están sosteniendo a todos los componentes de la flor. Están sosteniendo a los pétalos, a los estambres, al pistilo. Entonces, la función de estos sépalos que tenemos acá, que forman el primer verticilio floral, es darle soporte a los otros componentes de la flor. Luego, miren, sigue el segundo verticilio, que está formada por esta estructura, ¿no? Los llamados pétalos, que son aquellos que es la parte más colorida de la planta, ¿no? La que nos llama siempre la atención, ¿no? Los pétalos. Segundo verticilio. Luego el tercer verticilio viene a estar formado por el conjunto de ¿qué? Por el conjunto de estambres. Y finalmente el cuarto verticilio formado por los pistilos. Bien, entonces esos son los verticilios florales. Son 4 verticilios florales que los tenemos nuevamente por acá para recordarlos. Miren nuevamente el pedúnculo, el receptáculo y acá se inician los verticilios, ¿no? Primer verticilio formado por los sépalos, ¿no? El conjunto de sépalos que recibe el nombre de cáliz. Ya hemos dicho que esta estructura es la que soporta a los demás componentes de la flor. Luego tenemos a los pétalos y el conjunto de pétalos que forma el segundo verticilio floral. ¿Qué nombre recibe el conjunto de pétalos? Recibe el nombre de corola, ¿sí? Corola. Luego viene el tercer verticilio formado por el conjunto de estambres. Y recuerden aquí que el estambre es considerado el aparato reproductor masculino de la planta, ¿no? Él es el que va a formar, ¿qué cosa? A los gametofitos masculinos. Y luego viene el cuarto verticilio, que está formado ¿por quién? Por el pistilo, ¿no? ¿Y por qué es importante el pistilo? Él es considerado, ¿no? El aparato reproductor femenino de la planta. En su interior, ¿qué encontramos? Encontramos a los óvulos, a los gametofitos femeninos. Bien, esos son los 4 verticilios. Luego, miren, sigue la otra estructura, ¿no? La llamada semilla. Bueno, pero acá debería verme. Vamos a retroceder aquí.
¿no? ¿Qué pasa? Acuérdense que él va a producir a los gametos masculinos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman esos gametos masculinos? Eran los que les dije en clase, los llamados anterozoides, ¿no? Esos anterozoides que están dentro de los granos de polen que hay acá. Entonces, hay dos anterozoides, ¿no? Los gametofitos masculinos que se forman son dos, son los dos anterozoides. Y en el caso del pistilo, él va a formar al gametofito femenino que viene a ser el óvulo o llamada también ovocélula. Bien, después de que ocurre la fecundación, ¿no? Es decir, estos anterozoides van a ingresar acá y van a fecundar con la ovocélula. Producto de esa fecundación, de esa doble fecundación que hay, ¿quién surge? Surge la semilla. Bien, la semilla resulta, ¿no? De la doble fecundación. ¿Qué funciones tenía la semilla, habíamos dicho nosotros? ¿Alguien recuerda? Básicamente era de función, una función básicamente de tipo, como que va a dispersar a la especie, ¿no? Acuérdense que a partir de ella se puede germinar una nueva plantita, ¿no? A partir de esta semilla, ¿no? La estructura, también la mencionamos en clase, ¿no? Acuérdense la parte externa, la llamada testa, ¿no? Es la parte más externa de la semilla, es la que protege a la semilla. Luego viene esta zona, acá ha habido un error, no debería decir cotiledón, ¿ya? Acá corregimos. Ahí debería decir endospermo, ¿sí? Esa es la zona del endospermo. Y en el caso del endospermo es la zona que es considerado, pues, ¿no? Vamos a borrarlo, acá no debería decir cotiledón, lo vamos a borrar. Acá debería decir endospermo. Vamos a arreglarlo. Ya, acá va el endospermo, le vamos a poner número 2. Acá le vamos a poner número 1, que es la testa, y finalmente esta zona, que es la zona del embrión, que la vamos a poner 3. Lo vamos a relacionar con ellos, para que quede claro. Listo. Bien, entonces regresamos a la semilla, ¿no? Entonces decíamos que ella surgía de la doble fecundación, ¿no? De la doble fecundación de la flor, surgía la semilla. Esta semilla está compuesta por 3 estructuras básicas. La testa, que es la parte más externa, la que protege a la semilla. Luego viene la zona del endospermo, ¿no? Como ven acá, es la que se encarga, pues, de nutrir al embrión. Y finalmente esta estructura que está en verde, que es el embrión. Y de acá del embrión les dije que recordaran básicamente 2 estructuras principales. ¿Cuáles eran esas estructuras? Eran la radícula, acuérdense, que es la que va a dar origen a la raíz, y era la plúmula, ¿verdad? La plúmula, ¿a quién iba a dar origen? Iba a dar origen al tallo, mientras que la radícula iba a dar origen ¿a quién? A la raíz, ¿no? Entonces les dije en clase, ¿no? Que había que recordar bien a ambas estructuras, ¿sí? Creo que todavía no ha sido motivo de pregunta, entonces por aquí de repente podría surgir una pregunta para su examen bimestral, ¿no? Tener en cuenta a estas estructuras. Y nos vamos a resolver las preguntas que están relacionadas con este tema. Bien, en la número 6 me va a ayudar. A ver, ¿dónde está Diana? Apareció Diana. A ver, Diana. A ver, Diana, en la número 6, ¿cuál sería tu clave? La raíz. La raíz, ¿no es cierto? Parte vegetativa de la planta. Muy bien, Anaí, muy bien, Ángela, también a través del chat. Rafaela. A ver, espérense un ratito. Vamos a ir anotando a sus compañeras que van participando. Listo. Listo. En la número 10 me va a ayudar. A ver, Erika. A ver, Erika, ¿cuál sería tu clave en la 10, hija? Ajá.
Muy bien, Anaí. Muy bien, Rafaela. A ver, Erika. Dice, no es característica de las angiospermas. ¿Cuál de ellas no es característica? ¿No tiene flores? Muy bien, no tiene flores, ¿verdad? No tiene, esa no es característica de ella. No es característica de las angiospermas. Acuérdense que las que no tienen flores son ¿quiénes? Son las briofitas y son las pteridofitas. Luego las angiospermas y las gimnospermas sí tienen flores, ¿no? Entonces hay que recordar bien esos dos cuadritos de clasificación que les dije. En la número 12. En la número 12 me va a ayudar. A ver, me ayuda Kesia. A ver, ¿está Kesia? Muy bien, Anaí. Muy bien, Ángela. A ver qué dice Camila. A ver, Camila Jiménez. ¿Cuál sería tu clave en la 12, hija? ¿Qué habíamos dicho? Les dije que habían dos estructuras en la planta que protegían, ¿no? El tejido meristemático, ese meristemo primario que permite que la planta crezca, en sentido longitudinal, ¿no? Entonces ahí, acuérdense, sería la E, como me han dicho sus compañeras a través del chat, ¿no? Proteger el meristemo primario, ¿sí? La cofia de la raíz protege el meristemo primario. Bien, en la número 13 me va a ayudar Lionel. ¿Está Lionel Hidalgo? Camila Dávila. A ver, Camila Dávila. Génesis. A ver, chicos, ¿qué pasa? ¿Por qué no están participando hoy día? A ver, Camila Dávila me dice, no hay que corregir. Anaí también hay que corregir. Acuérdense, los helechos, ¿no? Acuérdense, los helechos pertenecen al grupo, muy bien Ángela, al grupo de las pteridofitas, ¿sí? Al grupo de las pteridofitas, ¿bien? La 13, la clave es la letra A, ¿sí? Es la letra A, el grupo de las pteridofitas. Bien, Leo sigue la pregunta número 17. Órgano femenino y masculino de la planta. A ver, ¿cuál sería su clave en la 17? A ver, Manuel. Manuel Castillo. Leonel Salas. Sí, Miss. A ver, hijo, en la 17, ¿cuál sería? A ver, Leonel me dice. Ya, entonces hay que corregir, chicos, miren, ¿ah? Entonces, acuérdense, órgano femenino. ¿Quién dijimos que era el órgano femenino de la planta? ¿Quién representaba el órgano femenino?
A ver, femenino, ¿ah? Acuérdense, el órgano femenino de la flor, perdón, está representado por el pistilo, mientras que el masculino está representado por el estambre. ¿No es cierto? Bien, entonces dijimos nosotros que el conjunto de pistilos forma parte del el cuarto verticilio llamado también gineceo. Y el conjunto de estambres formaban el tercer verticilio llamado también androceo, ¿no es cierto? Entonces en la 17 la clave sería ¿cuál? Sería la letra A, ¿no es cierto? Órgano femenino y masculino de la planta, el gineceo y el androceo. Bien, la corola no es, por eso descartamos la B, ¿no? Peor, en la C nos está mencionando partes de la hoja, ¿no? En la D tampoco, ¿no? Porque el androceo no es femenino, nos piden en ese orden, femenino y masculino, ¿no? Y bueno, la vaina es parte de la hoja, ¿no? Entonces descartamos todas las demás. Bien, en la número 18 nos dice, luego de la fecundación, el óvulo de la flor se convierte en, ¿qué cosa resultaba producto de la fecundación? Habíamos dicho que se formaba. ¿Qué se formaba después de que se llevaba a cabo la fecundación? El óvulo de la flor, ¿en qué se convertía? ¿En fruta? ¿Mm? Ojo, acuérdense, eso también lo vimos en clase, ¿no? Habíamos hablado, producto de la doble fecundación, ¿surgía quién? Surgía la semilla, ¿no es cierto? Y después de que ya se formaba la semilla, producto de la doble fecundación, ¿qué cosa ocurría con el ovario? Diferencien bien ovario de óvulo, ¿no es cierto? El óvulo es la célula que va a fecundar, mientras que el ovario es la estructura que alberga ese óvulo, ¿no? Y decíamos que una vez que se daba la fecundación del óvulo, surgía la semilla, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con el ovario, que era la estructura que la contenía? También iba a madurar e iba a desarrollarse, y era ese ovario el que iba a dar origen al fruto. Entonces, acá nos preguntan, luego de la fecundación, el óvulo de la flor, ¿en qué se convierte? Se convierte en semilla, ¿sí? Porque nos están hablando del óvulo. Si nos hablasen de ovario, ahí sí nosotros responderíamos que es fruto. Pero como nos dicen óvulo, yo respondo semilla, ¿sí? Entonces también ahí hay que diferenciar bien para no equivocarnos en la evaluación. ¿Bien? Entonces, chicos, hasta acá hemos hecho el repaso. La siguiente semana vamos a terminar con lo que nos falta, si no me equivoco es la parte ya de reino animal, ¿sí? Entonces vengan leyendo para poder responder bien las preguntas, ¿sí? Vamos a ir de repente ese día también evaluándolos, ¿bien? Hoy día solamente, no sé qué ha pasado, primero que muchos han estado con la cámara apagada, ¿no? Y los que han participado realmente han sido pocos, ¿no? Hoy día solamente he tenido participación de Rafaela, de Ángela, ¿no? También de Angeli, por ahí de Anaí también, ¿no? De Diana, y el resto, la verdad que ya no sé qué les ha pasado. Entonces ya la siguiente semana vengan leyendo para que tengan una participación mucho más activa, ¿sí? Listo, chicos. Entonces nos vemos, cuídense a estudiar, ¿sí? Chao, chicos. Sí, no se preocupen, yo los tengo anotados a todos, la participación. Ustedes van participando, yo estoy con mi lapicero y mi registro al costado anotando quiénes van participando, ¿no? Solo que ha habido participación más de ciertas alumnas, ¿no? Entonces, hoy día sí me ha llamado la atención eso y también han faltado varios. Listo, chicos, chao, nos vemos.